Buen día, en este video vamos a resolver un ejercicio de circuito mixto usando la ley de Ohm. En este caso tenemos estos datos que están acá y tenemos que encontrar las corrientes y algunos voltajes. El circuito es este que está acá. Hay una parte que está en serie, una parte que está en paralelo. Eso es lo primero que tengo que hacer, es reconocer qué parte está en paralelo y qué parte del circuito está en serie. Para darse cuenta si dos resistencias están en serie, lo que tengo que ver es si la corriente que circula por cada una es la misma. Entonces, en esta resistencia lo que circula es la corriente total del circuito, y cuando la corriente dé toda la vuelta va a entrar por la batería o por la fuente de vuelta a la corriente total. En este nodo, es este punto donde se divide el conductor en dos, la corriente se reparte. Una parte va a ir para la resistencia 2, esa la voy a llamar corriente 2, y otra va para la corriente 3, esa la voy a llamar corriente 3. La corriente que pasa por la resistencia 1 es la corriente total. Entonces ahí vemos que estas dos no están en serie, porque cuando entra la corriente 1 o la corriente total por este nodo, se divide en dos, o sea que la corriente 2 va a ser menor que la corriente 1. Entonces, ahora me fijo si estas dos resistencias están en paralelo. Para ver si dos resistencias están en paralelo, tengo que medir los voltajes en los dos extremos de la resistencia. Entonces, si mido acá el voltaje, es lo mismo que medir acá que acá, porque lo único que separa estos dos puntos es un conductor. Entonces, como no hay nada en el medio, medir acá y medir acá es lo mismo, por lo tanto el voltaje o la tensión entre esta resistencia y esta resistencia es el mismo. Ahí podemos decir que estas dos resistencias están en paralelo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar una resistencia equivalente que reemplace estas dos resistencias. ¿Por qué estamos haciendo esto de achicar el circuito? Porque la ley de Ohm habla solo de una resistencia. Entonces, para resolver el ejercicio tenemos que reducir el problema a una sola resistencia. Es esa resistencia que llamamos resistencia equivalente. Entonces, para encontrar la resistencia equivalente voy achicando el circuito de a pedacitos hasta que me quede solo una resistencia. Primer paso entonces es tratar las resistencias 2 y 3 como si fueran una sola resistencia. Como sé que están en paralelo, lo que voy a hacer es nombrar esta nueva resistencia, que la voy a llamar resistencia 2,3, y usar la fórmula de resistencia en paralelo, que sería 2 acá. Vamos a ver los datos. Los datos son resistencia 2 vale 3, acá serían 3, más la resistencia 3 que vale 10, sería 1 sobre 10. Haciendo la cuenta nos queda 1 sobre 13 sobre 30, o si prefieren 30 sobre 13 ohm. Este número es fraccionario, lo puedo reducir si quieren a un decimal, haciendo la cuenta de dividir 30 dividido 13, que va a dar 2 y algo. ¿Sí? Pero si quiero trabajar con menos error, puedo trabajar con fracciones. Entonces voy a dejar esta fracción ahí y vamos a ver cómo resulta. Bien, tengo ahora un circuito equivalente, obviamente, no es el circuito sino que es un circuito que ahora tiene la resistencia 1 y esta nueva resistencia que la llamo R23.
Esta R23 es la que obtuve de juntar estas dos resistencias paralelas. Ahora, lo que observo es que estas dos resistencias están en serie. ¿Por qué? Porque la corriente que entra por acá va a ser la misma que entre por acá. Con lo cual, puedo calcular la resistencia equivalente simplemente sumando las dos resistencias. Esa es la fórmula para encontrar resistencias equivalentes cuando están ubicadas en serie. Si están en paralelo, usábamos esta fórmula: 1 sobre resistencia 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Bien, esta resistencia equivalente total del circuito es R1, que valía 5, más la resistencia que calculamos recién, que era 30 sobre 13. Si hacemos la cuenta, nos queda 13 abajo, y acá nos queda 95 sobre 13 ohms. Bueno, podemos entonces ahora calcular con esta nueva resistencia equivalente podemos calcular la corriente total. ¿Por qué? Porque tenemos el circuito de una resistencia que nos permite usar la ley de Ohm. Entonces el voltaje total va a ser igual a la corriente total por la resistencia equivalente. Como sí tenemos el voltaje, que son 10 volts, y no tenemos la corriente total, y sí tenemos la resistencia equivalente, lo que vamos a hacer es despejar como si fuera una ecuación. Entonces este número que está multiplicando lo vamos a pasar dividido. Entonces 10 dividido 95 sobre 3. Ojo cuando paso dividiendo, porque me puedo equivocar y puedo poner 95 dividido 10 y me va a dar otra cosa, ¿sí? Entonces siempre que pasa queda atrás. Bueno, esto se puede transformar en 10 por 13 sobre 95, entonces la corriente total termina siendo 130 sobre 95 amperes. Eso es muy importante, saber en qué unidades estamos midiendo. No puedo poner ohm, ¿sí? Tengo que poner lo que corresponde. Bien, entonces tenemos la corriente total, que era lo que nos pedían, una de las cosas que nos pedían. Por lo tanto tenemos la corriente 1, porque dijimos la corriente que sale de la fuente es la corriente total, y como es la que pasa por la resistencia 1, es la misma que la corriente 1. Entonces I1 también es igual a 130 sobre 95 amperes. Vamos a ver ahora si podemos calcular la corriente 2. La corriente 2 es la corriente que viene por acá. No la tenemos. Tampoco tenemos el voltaje. O sea, para usar la ley de Ohm necesito dos variables. Si quiero calcular la corriente que pasa por acá, necesito por lo menos el voltaje y la resistencia. No tenemos la resistencia, pero no tenemos el voltaje. No obstante, podemos calcular el voltaje o la caída de tensión en esta resistencia 2,3, que va a ser el mismo que la caída de tensión en cada una de estas dos resistencias. Entonces, lo que podemos hacer es usar este circuito para calcular esa caída de tensión. Acuérdense que en un circuito en paralelo, las caídas de tensiones son iguales a la caída de tensión de la configuración. Es decir, si están todas en paralelo, van a ser todas las caídas de tensión iguales. Si tengo un circuito, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Voltaje total, tengo la
resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Puede tener un montón de resistencias. Bueno, si están todas en paralelo, la caída de tensión en cada una va a ser la misma, igual a la caída de tensión total. Ahora, las corrientes no. La corriente que sale de acá se va a repartir, en este caso, en 3 corrientes distintas. Entonces, la corriente total es la suma de todas las corrientes parciales. Si tuviera otra, bueno, voy sumando, ¿no? En cambio, en serie es distinto. El voltaje total, también para un circuito, si quieren, de 3 resistencias en serie, ¿sí? El voltaje total se obtiene sumando las caídas de tensiones de cada resistencia, ¿sí? Y la corriente que circula por cada resistencia es igual a la corriente total. ¿Por qué? Bueno, porque es un solo cable que nunca se divide. Entonces, la corriente total es igual a la corriente 1, igual a la corriente 2, igual a la corriente 3. Son características de la configuración. Entonces, volviendo a lo anterior, podemos usar, nos pide que calculemos el voltaje 1 y el voltaje 2, o sea, nos pide esta caída de tensión y esta caída de tensión. Entonces, podemos calcular esta caída de tensión y esta caída de tensión, junto con esta deberían dar 10. Así que con que calcule una, ya la otra la podría deducir, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que para calcular esta caída de tensión ponemos así: tensión 1 igual a corriente 1 por resistencia 1. Esta la tenemos porque es alta y esta la tenemos porque es la corriente total. Así que tenemos la caída de tensión 1, que es la corriente total, que la averiguamos recién, que era 130 sobre 95. Y la tenemos que multiplicar por la resistencia 1, que vale 5 ohms. ¿Sí? Entonces esto da un total, podemos simplificar acá, esto da 19 acá abajo, ¿sí? Entonces nos quedó 130 sobre 19. Esa es la caída de tensión 1. 130 sobre 19 volts, ¿sí? La caída de tensión. ¿Cómo hago entonces para calcular la caída de tensión en la resistencia 2.3, que es esta? Que es la que estamos buscando porque es la misma que la caída de tensión acá. Bueno, decimos lo siguiente. Decimos que el voltaje total tiene que ser la caída de tensión 1 más la caída de tensión 2.3. Es decir, que 10 tendría que ser 130 sobre 19 más voltaje 2.3. Para despejar esta incógnita, ¿qué hago? Este que está sumando lo paso restando, o sea que me queda 10 menos 130 sobre 19. ¿Sí? Esto sería igual al voltaje 2.3. Entonces, esto queda 60 sobre 19. Ese es el voltaje 2.3. Volts, obviamente, ¿no? Ok, entonces tenemos el voltaje 2.3, que es el que nos permite encontrar el voltaje 2. Este es el voltaje 2. ¿Sí? Tenemos el voltaje 2 y también tenemos el voltaje 1. Entonces, ya encontramos los dos voltajes. ¿Sí? Este lo encontramos despejando de esta forma, ¿no? No usando ohms. Bueno, entonces tenemos el voltaje 1 lo tenemos, el voltaje 2 lo tenemos, la corriente 1 la tenemos, no tenemos ni la corriente 2 ni la corriente 3. De vuelta, ¿qué vamos a usar? La ley de Ohm. ¿Cómo usamos la ley de Ohm? Simplemente diciendo que el voltaje 2, es igual a la corriente 2 por la resistencia 2.
¿Sí? Entonces, el voltaje 2 ya lo tengo, es 60 sobre 19. La corriente 2 no la tengo, pero sí tengo la resistencia 2 que eran 3 ohms. ¿Sí? Entonces, de vuelta, para despejar I2, ¿qué hago? Paso el 3 dividiendo. Entonces me queda que I2 es 60 sobre 19 dividido 3. Esto da 20 sobre 19 amperes. Lo mismo puedo hacer con la corriente 3. ¿Qué puedo decir? Bueno, que la corriente total es igual a la corriente 2 más la corriente 3. ¿Por qué? Bueno, porque recién vimos que la corriente total se dividía en estas dos corrientes, en la 2 y en la 3. Sumadas me tienen que dar la corriente total. Puedo usar esa idea. Entonces, como tengo la corriente total que vale 130 sobre 95, tengo la corriente 2 porque la calculé recién, que es 20 sobre 19, puedo encontrar la corriente 3. ¿Cómo? Paso este número restante, que sería 130 sobre 95 menos 20 sobre 19 igual a 10. Tengo que hacer esta cuenta. Esto es multiplicando por 5 me queda 95, así que sería 130 sobre 95 menos 100 sobre 95, una fracción equivalente que la obtengo multiplicando por 5 y por 5. ¿Sí? Eso sería I3. Bueno, y ahora resta me queda 30 sobre 95. Se puede achicar dividiendo por 5 y por 5. Me queda 19. A ver. Sí, acá me queda 19. Acá me queda 6. ¿Sí? Entonces finalmente decimos que I3 vale 6 sobre 19 amperes. ¿Sí? Entonces fíjense que si sumo 6 sobre 19 más 20 sobre 19 nos va a dar 26 sobre 19, que es lo mismo que 130 sobre 95, que no está simplificado. ¿Sí? Bueno, gente, espero que les sirva para entender un poquito más el tema. Nos vemos la próxima.